Este día vamos a continuar trabajando con la función sí. Para empezar, necesito que elaboremos este cuadro en Microsoft Excel. Lo que se muestra abajo de la franja de color rojo son las indicaciones que nosotros debemos seguir para completar las columnas que se muestran en blanco. Para iniciar, observen que no todos los textos, todos los títulos se muestran completos. Por lo tanto, vamos a hacer pequeños cambios. Vamos a seleccionar todos los títulos de las columnas. Vamos a dar clic en la opción Ajustar texto para que el texto se acomode a un espacio pequeño. Clic en el botón Centrar y alinear en el medio. Vamos a hacer la fila un poco más ancha. Y ahora, en la parte numérica, como estamos hablando de notas, las notas las vamos a mostrar con una cifra decimal. Por lo tanto, voy a elegir la opción de número. Y en número voy a disminuir la posición decimal. Vamos a dejar toda la información de acá abajo centrado para una mejor presentación. Una vez hecho eso, comenzamos a completar esta columna. Me indica acá que voy a utilizar fórmulas para calcular el promedio trimestral. Para calcular este promedio, ya vimos en clases anteriores la función promedio. Abro paréntesis y Excel me muestra la sintaxis. Número 1 y número 2 significa el rango de celdas. Simplemente arrastro y cierro paréntesis. Doy Enter y ya me aparece el promedio trimestral. Si yo estoy segura que la fórmula es correcta, simplemente voy a copiar dicha fórmula. ¿Cómo la voy a copiar? En este extremo inferior se muestra un rectángulo negro. Cuando coloco el mouse ahí, este toma la posición de una cruz de color negro. Mantengo presionado y arrastro hacia abajo. De esa manera podemos copiar la fórmula. Observemos que la fórmula utilizada es la misma. Lo único que va cambiando es la fila en que nos encontramos. Si estamos en la fila 4, la fórmula muestra celdas que hacen referencia a la fila 4. Ahora, vamos a calcular los puntos extra. Dice, utilizar la función sí para determinar lo siguiente. Si entregó la tarea completa, es decir, si lo hizo de manera completa, va a aparecer 1, pero si lo hizo incompleta, va a aparecer 0.5. Escribo el signo igual, la palabra sí, abro paréntesis, y lo primero es colocar la prueba lógica, es decir, la comparación que voy a hacer. Y voy a comparar el valor que tengo en esta celda, lo voy a comparar, por lo tanto voy a escribir el operador igual con la palabra completo. Esa palabra la escribo entre comillas porque es un texto. Cierro comillas. Es decir, que si el texto que escribo acá es igual a completo, me va a aparecer un dato en la celda. Ahora, antes de eso, necesito colocar ya sea la coma o el punto y coma. Si su computadora le indica que escriba punto y coma, usted escribe punto y coma. En mi caso, me indica una coma. El valor sí verdadero es el valor que se va a mostrar en la celda si esta condición de acá se cumple. Y si se cumple, nos está pidiendo que se muestre el 1. Escribo el 1, no le coloco comillas porque es un número. Solamente se coloca entre comillas los textos. Luego escribo nuevamente el separador, en mi caso es una coma. Si su computadora le indica que es un punto y coma, usted escribe un punto y coma. El valor sí falso es el valor que se va a mostrar si esta condición no se cumple. Es decir, que va a aparecer 0.5. Cierro paréntesis y ya completé los tres valores de la función sí. Tengo la prueba lógica, el sí verdadero y el sí falso.
Y efectivamente, el estudiante entregó la tarea completa, por lo tanto aparece un punto. Vamos a suponer que entregó incompleto. Si el estudiante hizo la entrega incompleta, acá se tiene que mostrar 0.5. Observe que no he cambiado nada en la fórmula, simplemente la fórmula se actualizó. Como estoy segura que la fórmula que se ha escrito es correcta, simplemente la copio. Y a esta también le voy a agregar siempre una posición decimal, número, y disminuye una posición decimal. El promedio final. Para calcular el promedio final, vamos a tomar el promedio trimestral más los puntos extras. Es decir, esta columna más esta columna. Escribimos el signo igual, la columna de promedio trimestral más la columna de puntos extra. Damos Enter. E igual, si estoy segura de la fórmula, simplemente la copio. Y ya tenemos por ahí el promedio final. Vamos a completar la última columna, en donde me dice que si el promedio final, es decir, este, es mayor a 6.5, que la celda se muestre en blanco. Es decir, no va a aparecer ningún dato, pero ahí tiene que haber fórmula. De lo contrario, va a aparecer la palabra reprobado. Escribimos el signo igual, la palabra sí y la prueba lógica, es decir, la comparación. Y voy a comparar el valor de esta celda, tiene que ser mayor o igual a 6.5. Escribo el separador, que en mi caso es una coma. Si la condición se cumple, tiene que mostrarse la celda en blanco. Por lo tanto, abro comillas y cierro comillas. Eso simboliza un espacio en blanco. Escribo nuevamente el separador, coma, y el valor si falso, es decir, lo que tiene que mostrarse si la condición no se cumple. En este caso, la palabra reprobado. Cierro comillas y cierro paréntesis y doy Enter. Y efectivamente está reprobado porque el estudiante tiene 6.4 de nota final. Si estoy segura de la fórmula, simplemente me coloco y copio dicha fórmula. Ahora, vamos a comprobar algo. Vamos a suponer que el estudiante en la nota del módulo 2 no tuvo 4, sino que tuvo 10. Observemos que no hay necesidad de cambiar la fórmula, simplemente esta se actualiza. Ahora, lo único que nos hace falta hacer es colocarle bordes. Nos venimos acá, elegimos todos los bordes y luego borde exterior grueso, que se vea grueso solo en la parte de afuera. Y ahí hemos terminado la práctica.